Buenos días, le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial, a ustedes por estar aquí presentes. Hoy vamos a alegrarnos, a tener una mañana muy especial con el Señor. Venimos a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a amarle con unas buenas palabras y maravillas entre nosotros. Entonces vamos al Salmo 145, los que tienen la Biblia, que dice: Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabarle tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Entonces nos damos cuenta lo que nos dice Dios. Aquí venimos es a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a amarle, a entregarle completamente el corazón a Él. Venimos dispuestos realmente a tener un diálogo con Él. Vamos a aprender hoy día a día de Él. Por eso, Padre, Papito, Padre Santo, yo te doy muchísimas gracias a ti, bendito Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro único Salvador. Así que venimos con ese propósito, a tener una seguridad fielmente en ti. Queremos seguir ese propósito de glorificarte. Queremos seguir ese propósito de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de hablarle a otros de ti, de llevar tu palabra a lo más profundo, de decirte, Señor, que queremos conocer su reino, que queremos, Padre de los cielos, hacer todo lo que tú nos dices, de que muchos se salven, de que muchos lleguen a ti. En estos momentos piensa en esa persona que tú no le has compartido de Cristo. Háblele al Señor, dígale: Dios, yo quiero que esta persona llegue a tus pies. Él es el único en el cual nosotros podemos colocar la esperanza. Él es el único en el cual nosotros podemos tener esa seguridad que nos oye, nos escucha, que en todo momento siempre va a estar paso a paso y día con nosotros. Por eso queremos disfrutar, alegrémonos todos los días con Él, disfrutemos de Él, que todos los días nos levantemos con ese amor y ese cariño y le demos gracias por ese techo, démosle gracias porque podemos dialogar con Él, leer tu palabra. Esa salvación que nos diste no tiene precio, Padre de los cielos. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo y darnos ese lugar tan especial. Nosotros ya tenemos un lugar en el cielo, donde algún día nos iremos a reunir con Él. A pesar de todos los inconvenientes, de todas las cosas que nos pasan en ese mundo, Él siempre tiene la mirada en nosotros. Él siempre está con nosotros. Gracias por habernos dado el regalo de ese Espíritu Santo, Señor. Tú eres soberano. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor. Dígale las palabras en estos momentos a nuestro Padre. Toda la soberanía se la damos a Él. Toda la gracia y honra es para Él. Todos los favores que nos ha hecho, el hecho de que alguien algún día nos haya compartido de Cristo, es maravilloso. Es lindo, Papito Dios. Padre de los cielos, gracias por esa ayuda que tú todos los días nos das. Gracias por escuchar nuestra oración y atiende nuestra súplica, amado Dios. Por tu fidelidad, tu justicia, bendito Padre. Por responderme de la manera quizás que tú quieras, no la que nosotros querramos, a nuestras peticiones. Nosotros, bendito Dios, no tenemos sino que decirte gracias. Trae a tu memoria en estos momentos todo lo que ha hecho el Señor contigo para seguirte alabando a Él, glorificando y dándote muchas gracias como siempre. Por eso, Señor, cuando tú abriste los cielos y descendiste, fue lo más maravilloso que pudimos tener. Bendito eres, Señor, bendito Padre Celestial. Te exaltamos, Señor del Señor, Rey de Reyes.
todos los días iremos a decir te amo, bendito Padre. Grande eres, Señor, grande y precioso eres, Padre de los cielos. Sabemos, Papito Dios, que no solo nosotros nos vamos a congregar aquí. Vendrán próximas generaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar sobre ellas para también dejarles este legado hasta cuando tú quieras, amado Rey. Queremos que todo este legado que nosotros vamos dejando en esta tierra siga para que muchos vuelvan a tus pies, amado Dios. Así que queremos alabarte, glorificarte y vamos a escuchar estas canciones que nos van allí para seguirte glorificando, amado Rey. Cristo el ancla, firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena, en la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura está. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por ser nuestro ancla firme. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Confiaremos, pues jamás se moverá. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Gracias, Señor, tú eres fiel. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó
en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gracias. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él. Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado.
pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Aférrate a él, me aferro a él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Dios, porque sabemos que eres tú en nosotros. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Qué gran tranquilidad saber que es en las fuerzas de nuestro papá. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva él mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Eres tu Dios en nuestras vidas, Señor. Así es, Padre de los cielos. Podemos sentarnos en estos momentos. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios, que quede bien en nuestros corazones. Así es, familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios por eso. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Y voy a leerles en esta versión Reina Valera del 60. Y dice así la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos
esperanza. Amado Dios y Padre, qué maravilloso es estar aquí delante de ti como comunidad, como pueblo tuyo, santo, redimido, por tu gracia, favor y misericordia. Qué bueno, Señor, es saber que a través de tu palabra, de las escrituras, además de enseñanza, además de guía, encontramos consolación y esperanza. Porque es a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos enseñas, que tú nos recuerdas, Señor, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. El propósito por el cual tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre, entregaste tu vida allí en la cruz, pero también resucitaste, Señor, y ascendiste a los cielos. Hay un plan, hay un propósito, además de redención, de justificación, también de santificación. Y en eso estamos, Señor, y aquí estamos en esta mañana, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento, en la vida eterna que es conocerte. Señor, y no existe, y no hay otra manera, Señor, que a través de tu palabra, la escritura, y en el poder de tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento, el discernimiento. Que todo lo aprendido, que todo lo enseñado de parte tuya, Señor, nos lleve a ser más como tú cada día, a ponerlo en obra, porque no es solamente quedarnos con ese conocimiento, con esa enseñanza, sino también que eso se lleve a cabo en cada uno de nosotros, como personas, como padres o madres o hijos o hermanos, como ciudadanos aún de este mundo que no pertenecemos a él. Pero si todavía estamos aquí, Señor, si todavía estamos físicamente, Señor, en este mundo, es porque tú tienes planes de seguro con cada uno de nosotros. Pero en este momento, Señor, queremos darte gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de congregarnos, porque así es, Señor, es un privilegio, una oportunidad, ya un mandamiento. Señor, que sea un tiempo especial también de estar atentos a lo que hoy, Señor, quieres hablar a nuestras vidas. Permíteme, dile, Señor, estar así, atento, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa capacidad de comprender, de discernir, pero también de creer y obedecer, para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, nuevamente les saludo en esta mañana a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, qué bonito verles hoy. A una de las personas que nos acompañan también por primera vez, bienvenidos. Venimos este mes de octubre que se celebra o se conmemora a nivel de la iglesia cristiana de orden protestante o reformado. Y cabe también de pronto evangélico, ¿cierto? Como a veces también se denomina a este tipo de iglesias o congregaciones o cristianas. El mes de octubre nos recuerda o conmemoramos o celebramos, y en este año 508 años, ya hice la tarea, ¿no? 508 años de conmemorar o de celebrar y recordar lo que sucedió en el año de 1517, un hecho muy especial, un cisma podríamos llamarle, de hecho sí, una gran división que se gestó en ese año. O sea, obviamente sabemos quién estaba orquestando todo esto, el Señor, por supuesto, ¿no? Él sabe en qué momento, en qué tiempo se tienen que dar las cosas. Y el mundo, no solamente de orden espiritual, sino de orden aún social, político, científico, industrial, del arte, estaba sumergido en el más profundo oscurantismo, se podría decir. O sea, había un gobierno de orden eclesial, religioso, quien gobernaba prácticamente y determinaba todo lo que sucedía en el mundo entero. Imagínense, era prácticamente, podríamos llamarlo una dictadura de orden religioso, espiritual, pero también afectaba las demás áreas sociales, áreas físicas, áreas, vuelvo y lo digo, científicas, sociales, artísticas de la época. Todo realmente estaba controlado, subordinado a este sistema religioso, hasta que surge, ¿no? O Dios levanta, en este caso, un hombre llamado Martín Lutero, ya llamado también el Reformador. Estamos hablando de historia, no estamos diciendo que,
vuelvo y lo digo y lo aclaro, como lo dije hace 8 días seguro, defendiendo todas las posturas ni diciendo que todo lo que Martín Lutero dijo o habló o expuso estamos de acuerdo, pero sí que es un actor importante en esta época, ¿no? Del medioevo, de la iglesia de estos siglos, del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Sí, 14 básicamente, 15, donde se empezó a gestar todo esto, porque digámoslo que si miramos hacia la historia, que es lo que estamos viendo, pues no necesariamente el primero fue Martín Lutero. Digámoslo, hubo antes de él otros hombres osados, atrevidos en el buen sentido de la palabra, que se desafiaron en su momento al sistema religioso de la época. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de la Iglesia Católica Romana papista, ¿cierto? De la época que gobernaba a ultranza, digámoslo, de cierta manera, y que todos tenían que someterse sí o sí a lo que ellos dijesen, y sobre todo en cabeza de un personaje llamado el sumo pontífice, ¿cierto? O el vicario de Cristo, que son títulos que en la misma persona fueron adjudicados, digámoslo. Él mismo se propuso llamarse así precisamente para generar todo esto, no una autoridad, porque la autoridad es importante, siempre es importante que haya una autoridad, pero más que una autoridad para ejercer autoritarismo y ser prácticamente un dictador, podríamos llamarlo. Entonces surge todo este concepto de la reforma, ¿no? O de la era protestante. Ahora, no solamente fue Martín Lutero, fue el que dio o fue el actor más importante en su momento, pero de ahí en adelante surgen otros hombres también muy importantes que contribuyeron a establecer una iglesia más bíblica, una iglesia que fijara sus ojos más en el Señor, en la palabra, en la gloria a Dios, en la fe, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar en las 5 solas. Sino que estoy haciendo un recuento así un poco rápido, ¿cierto? De lo que hemos visto. Los que no estuvimos hablando de cómo este hombre es llamado. Él no se propuso, digámoslo, fue que Martín Lutero dijo, bueno, yo me voy a proponer a generar un gran cisma, ¿no? Una gran división, ¿cierto? No, eso no estaba en la mente ni el corazón de él, pero en el corazón de Dios sí, en la mente de Dios sí. Él simplemente fue un instrumento como muchos otros históricamente, aún bíblicamente, como levantó a un Moisés, como levantó a un Daniel, como levantó a un José, pues levantó a un Martín Lutero, levantó a un Calvino, etcétera, etcétera, a través de la historia, como hoy está levantando hombres y mujeres en esta época. Porque de alguna manera podemos decir que la reforma continúa, ¿cierto? Porque siempre, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, que tiene que ver mucho con los postreros tiempos, pues el enemigo se ha levantado a poner oposición. Es un antagonista, ¿cierto?, de esta historia en la cual el Señor ha establecido un propósito y hay un antagonista que siempre quiere desvirtuar, siempre quiere generar caos, que siempre quiere desvirtuar lo que es sano, lo que es correcto, lo que es legal, digámoslo, delante de los ojos del Señor. Digámoslo que el ateísmo, que de alguna manera ha sido un concepto, no es el mayor peligro. O sea, si usted habla con un grupo de personas, no sé, diga, usted se dé la tarea de decir, hoy me voy a proponer de alguna manera a establecer comunicación con muchas personas y vamos a hablar de sus ideas espirituales, ¿no? Ahora, eso también va a depender dónde vaya, ¿no? Si va a una universidad, va a encontrar ciertos conceptos allí, y seguramente si va al centro, depende de donde esté, obviamente, o las personas con las cuales converse, pues seguramente le van a dar, pero seguramente la mayoría de las personas no son ateas, ¿cierto? No son ateas, pero tienen un concepto de Dios o un concepto de una fuerza. Hoy hablan, y es bastante curioso, no sé si usted le ha puesto cuidado, personas que a la misma vez
hablan de Dios. No, es que si Dios lo permite, no, si Dios quiere o con la voluntad de Dios, pero al instante están hablando de la suerte y al instante están hablando del universo y al instante están hablando de la tierra, de la madre tierra o del, que son otros términos que utilizan, del cielo, de las fuerzas, del cosmos, del universo, de las energías, de los sueños, de las sensaciones, y hacen un collage ahí como una mezcla. Eso es totalmente antibíblico y aún hasta de orden satánico. ¿Por qué? Porque el Señor es uno y su palabra es una y su propósito es uno. ¿Ya? Es claro. Él no se pone a dejar como incógnitas espirituales, no, allí no. Y eso lo tenía muy claro el pueblo de Israel, ¿cierto? Como el Señor se lo revela, nuestro Señor, Dios uno es. Y nosotros creemos en un solo Dios. Y creemos en su palabra y creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Tres personas diferentes, un solo Dios. No creemos en tres dioses como pueden llegar a decir algunos. No, es que ustedes creen en tres dioses. ¿Usted cree en tres dioses? No, creemos en un solo Dios verdadero. ¿Ya? Entonces, el enemigo históricamente y bíblicamente se ha propuesto distorsionar. Es más, en palabras del mismo Señor Jesucristo, lo expresa de esta manera cuando dice el enemigo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice el enemigo, hablando de el enemigo, el diablo, Satanás, el ángel caído, el mismo Luzbel, que es podríamos decir que es el nombre de pila, cierto ángel de luz, pero después se convirtió en ángel de tinieblas, caído, se llenó de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, como dice el libro de Zacarías. Y por eso la misma palabra dice que antes de la caída está el orgullo. Y el Señor Jesucristo lo llama y lo describe de esta forma. ¿A qué vino el enemigo? A robar, matar y destruir. Entonces, digamos que el ateísmo no es el concepto más fuerte que hay, sino vemos cómo se ha distorsionado, cómo se ha espiritualizado de una manera fetichista y de una manera aún casi que también podríamos llamarlo legalista o fanática, muchos conceptos fundamentales del Señor. Y eso lo vemos bíblicamente, ¿cierto? Como desde el mismo Edén, el mismo Satanás, que aquí aparece como figura de serpiente, distorsionó con que Dios ha dicho, ¿cierto? No comeréis ni tocaréis. O sea, el enemigo allí no estaba negando, no estaba diciendo, ustedes están, no sé, bajo un efecto extraño, raro. ¿Qué alimento comieron para decir que existe un Dios? Dios no existe. ¿Él les dijo eso? No, él no negó la existencia de Dios, pero sí distorsionó el mensaje de Dios, distorsionó la palabra. Dios le dijo a Eva que no la comiera y que no la tocara. ¿Eso dice el pasaje? No. Y aquí él ya empezaba a aumentarle, a añadirle o a quitarle realmente el propósito. Y eso lo hemos visto a través de la historia, insisto, bíblica, como historia de la iglesia, ¿no? Entonces, en la Edad Media aparece este personaje precisamente, vuelvo y lo digo, de parte del Señor para que haya o surja todo eso nuevamente y se le conoce, además de la reforma protestante, que tuvo implicaciones no solamente de orden espiritual, sino también de orden social, político, de orden científico y en el arte. ¿Ya? Todo, recordemos, se centraba solamente en el clero. Era lo que ellos dijesen, lo que ellos determinaran. Y cuando hablo del clero, hablo de este grupo religioso fuerte en cabeza del Papa, del sumo pontífice, ¿cierto? ¿Usted sabe de dónde surge el término sumo pontífice? ¿Ah? Este término o la etimología o el contexto lo que quiere decir es creador de puentes, es el significado. Creador de puentes. O sea, sumo o pontífice viene de creador de puente. O sea,
que él se autodetermina o se autoproclama que es el único, humanamente hablando, puente, ¿cierto?, para poder llegar a Dios. Y eso es supremamente peligroso, además de ser una herejía bíblica. Eso es supremamente peligroso porque eso genera precisamente lo que generó, que fuera un dictador, una persona que sometía y sometió no solamente al vulgo, sino que sometió a reyes. Él tenía el poder y la capacidad de poner y quitar reyes, ¿cierto?, de establecer normas, reglas a lo que él quisiera, porque era ¿quién? El representante, era la misma voz de Dios. Entonces, ¿quién se mete con un personaje así, no? Y sobre todo que en aquella época las personas, la mayoría, podríamos decir casi que el 95, o me atrevo a decir que más del porcentaje de las personas de la época eran analfabetas, eran ignorantes. En muchos, habían aprendido arte, habían aprendido oficios a desarrollar, ¿cierto? Pero los que iban a las universidades, los que podían estudiar realmente una carrera o estudiar un arte prestigioso, eran muy, pero muy pocos. Entonces, eso obviamente facilitaba el poder estar o tener esa gente subordinada en todo. Entonces, la reforma, y Martín Lutero, sin proponérselo, lo que está dando esa apertura precisamente a que venga no solamente esa libertad espiritual a la cual la humanidad ha estado sometida, ¿cierto?, sino también hay una apertura social, una apertura científica, una apertura industrial muy importante, y a esta época se le va a llamar el Renacimiento. Imagínense, el Renacimiento, que es bien, bien interesante conocerlo. Estoy dando un panorama muy, muy por encima, ¿cierto? Vuelvo y lo digo, más en este mes de octubre, que conmemoramos o celebramos pues los 508 años de la Reforma, que fue una época muy importante y que no simplemente debemos tenerlo como un concepto dogmático, ¿no? No, es que en teología vamos a hablar de las 5 solas. No, en teología vamos a hablar de todas lo que trajo la Reforma, los buenos, los malos, ¿cierto? No, más que un concepto dogmático, yo creo que esto debemos darle mucha más relevancia, porque definitivamente fue un mover de Dios. Podríamos decir que en palabras más carismáticas, un avivamiento, ¿cierto?, que se dio muy especial de parte del Señor en esa época, donde se cumple lo que dice la Escritura, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y era un pueblo esclavo en todo sentido, sometido, ¿cierto?, profundamente al autoritarismo de la época. Bueno, entonces, en resumen, ¿cierto?, este hombre usado de parte del Señor sin proponérselo da apertura a este gran cisma que se da de la Iglesia Católica Apostólica Romana de la época, quien predominaba, y ahora nace un grupo. Nace en el sentido de llamarlo la Reforma, pero obviamente no es que nazca, porque es que muchos dicen, sobre todo cuando se hace apología en este sentido, dicen, no, pero es que ustedes los protestantes son de hace 508 años no más. En cambio, nosotros somos de la iglesia verdadera, que es de hace 2000 años. Eso es un error, eso es ignorancia profunda de la historia, porque la iglesia cristiana, como somos nosotros somos iglesia, que obviamente reconocemos que esta época fue importante, por supuesto, porque hay un renacimiento, o digamos lo que ese remanente que viene, porque siempre existió, existe y existirá un remanente del pueblo de Dios. ¿Se acuerda que le citaba el caso de Elías cuando dijo, no, Señor, yo soy el único que queda? ¿Recuerdan que lo hablamos? Señor, yo soy el único profeta que queda. ¿Y qué le dijo Dios? No, hermano, no se crea tanto. Tengo una cantidad de profetas que están listos y preparados. Entonces, decir que la iglesia apostólica, que la iglesia discípulos de Cristo, la iglesia del primer siglo desaparece y vuelve y aparece en el siglo XVI, no es tan cierto. Ya no tiene, digámoslo,
la cabeza o no tiene el poderío, ¿cierto? O no administra, es verdad. Porque quien pasó a gobernar y administrar esto, pues obviamente fue el Imperio Bizantino, el Imperio Romano Católico, posteriormente el Imperio Bizantino, y después hay un gran cisma en el 1054. O sea, el primer gran cisma se da en el 1054, donde el mismo Imperio Bizantino no se pone de acuerdo en sus dogmas, porque siempre ha querido surgir una cabeza visible sobre todo, ¿no? Por eso las 5 solas, cuando las vamos a estudiar, son tan bonitas y tan importantes para entender ese legado de todo esto, porque eso rompe con todos estos paradigmas de que tiene que ser una cabeza humana la que dirige, ¿no? Por ejemplo, cuando una de las 5 solas, que es solo Cristo, la sola escritura, la sola fe, la sola gloria a Dios, rompe con todos esos paradigmas de que sea un hombre la cabeza de la iglesia, ¿no? Y no, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, ¿ya? Entonces, digámoslo que en esa coyuntura que se da en el 1054, donde entran en controversia porque cada uno quería gobernar, ¿no? Es que yo soy el que tiene que ser el gobernante, y como habían, digámoslo, diferentes lugares donde habían estos obispos, digámoslo, importantes, ellos querían ser cabeza y no se pusieron de acuerdo, y ahí es donde se da en el 1054 un gran cisma, una gran división de la Iglesia Católica Romana. Entonces va a quedar por un lado la Iglesia de Oriente, que hoy se llama la Iglesia Ortodoxa, que tiene su centro de operaciones en Constantinopla, que hoy es llamado Estambul, ¿sí? En Turquía, ¿cierto? Y queda la Iglesia de Occidente, hablando de Iglesia Católica, ¿cierto? Apostólica. Entonces se va a dividir en dos. Hacia el oriente, la Iglesia Ortodoxa, que hasta la fecha existe, y ellos tienen su papa, por decirlo, ellos tienen su sumo pontífice, ¿no? Pero ellos entraron en divisiones precisamente porque ninguno se quiso someter al otro. O sea, no, yo, ¿por qué me tengo que someter a usted? Y el otro, no, yo también. Y eso generó precisamente esta división. Y la Iglesia de Occidente, o la Iglesia Latina también, que se le va a conocer, pues va a tener su centro de operaciones en Roma, y encabeza pues el Papa, que hoy por hoy, pues después en sucesión, ha estado gobernando Roma y la Iglesia Católica Romana. Entonces usted va a ver, si usted investiga y profundiza, y no solamente ellos, ¿no? Usted va a ver que también hay otras, además de la Iglesia Ortodoxa y además de la Iglesia Romana, existen otras iglesias, la palmirana, ¿cierto? Que tiene su centro de operaciones en Egipto, y así. O sea, ellos dicen ser únicos, pero es curioso porque cuando vemos y estudiamos, la Iglesia Católica Romana también tiene una cantidad de vertientes que no se aceptan entre ellos muchas cosas. Entonces llega el año de 1517, donde este hombre, ¿cierto? Ya conocemos la historia, hace 8 días veíamos más personalmente cómo este hombre llega de estudiar Derecho. Él estaba estudiando para abogado, termina siendo un monje. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Por una famosa tormenta, ¿no? Que cayó un rayo, ¿y a quién le clamó él? ¿Se acuerdan? En ese momento invocó a una de sus santas, a Santa Ana. A Santa Ana, Santa Ana, protégeme, ¿no? ¿Cómo sería el susto que tuvo, que clamó a esta santa, según él, para que lo protegiera, y dijo: si tú me proteges, me salvas, entonces voy a dedicar mi vida a Dios. Y este hombre, muy disciplinado, muy dado a la espiritualidad, sigue creciendo, se ordena, ¿cierto? Lo ordenan, pero él era muy inquieto, bastante inquieto, y lo ponen a dar clases. O sea, hay que ocuparlo en algo, ¿no? Porque este hombre no se queda quieto. Y precisamente le dan la oportunidad en Alemania, Wittenberg, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, ser profesor de la universidad allí. Y eso pues lo llevó obviamente a profundizar en las escrituras, y es precisamente en ese momento donde él se da cuenta que definitivamente hay cosas que no están bien. Hay cosas que están terriblemente mal.
Y lo que más le llama la atención a él es que en su momento el Papa León X, que era quien gobernaba el imperio, porque prácticamente era un imperio, había formulado o había establecido un dogma, ¿cierto? Y eran las famosas indulgencias. Y las indulgencias tenían que ver con que la gente tenía que pagar, dar un dinero para buscar el favor de Dios. Recordemos que uno de los dogmas también que establece la Iglesia romana, la Iglesia de Roma, es que establece el purgatorio. El purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Que es un dogma. Y que lo toman de un libro apócrifo. El libro apócrifo, no recuerdo en ese momento cuál de los libros apócrifos que tienen ellos en uso. Para nosotros son libros, para nosotros son apócrifos, que significa de dudosa procedencia. Para ellos son deuterocanónicos, como Judí, como Macabeos, como Eclesiástico, como, ¿cuáles son nosotros? Bueno, Tobías. De allí toman un concepto, y eso que ni siquiera, la verdad, cuando se le hace un buen análisis teológico, ¿cierto? Ni siquiera tiene que ver con eso, pero aún, digamos, lo que lo toman para poder justificar el tema del purgatorio. El caso es que establecen este dogma, ¿cierto? Y dice que todo aquel que dé un aporte económico, entonces el alma de esa persona o el favor de Dios sobre la persona misma. O sea, suceden dos cosas, póngale cuidado, suceden dos cosas. Si tú tienes un familiar o una persona amada o querida, no sé, alguien, tú puedes dar esa ofrenda y pasaban por las calles pregonando eso, ¿no? Lo pasaban pregonando por las calles, como les decía hace 8 días, como el que pasa aquí vendiendo mazamorra, ¿no? ¿Cierto? Pasaban por las calles diciendo, promocionando las famosas indulgencias. Y además de eso, se había gestado alrededor de todo esto un temor. O sea, algo, usted sabe que es de las cosas importantes que hacen los dictadores: generar temor para mantenernos sometidos. Entonces, claro, alrededor de todo eso también había un gran temor, un gran temor. Entonces, si en medio de todo esto aparece una luz que te dice, tú puedes pagar por tu salvación. Y no solamente por la tuya, sino también por la de tus seres queridos. Pues eso es una luz de esperanza. En medio del temor, del miedo, ¿cierto? Es una luz de esperanza en que hay una manera, existe una forma, hay una fórmula, ¿cierto? Que nos la da un hombre que tiene comunión con Dios, supuestamente, ¿no? Que tiene la autoridad de Dios para otorgarme a mí un favor de parte de Dios, y que eso haga que si yo muero me vaya al cielo, o por lo menos si estoy en el purgatorio se hagan rogativas y se den dádivas para que esa alma salga de allí. Imagínense la herejía, ¿no? Pero eso era lo que había y era lo que la gente creía por ignorancia y por sometimiento. Por eso es que a la fecha de hoy sigue existiendo lo mismo, y abro un paréntesis, ¿no? Porque solamente quiero hablar de historia, pero hoy en día es igual. Desafortunadamente el pueblo aún cristiano, aún el pueblo evangélico, está en una profunda ignorancia de la Escritura, por pereza, porque hoy es por pura pereza. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera leemos Biblia, ni siquiera la traemos a la reunión, ni siquiera sacamos el tiempo para asistir a los discipulados y menos a las capacitaciones. Entonces nos conformamos con las 3, 4 palabras que muchas veces manipuladas exponen. Entonces un pueblo ignorante y a la vez sometido a una cantidad de cosas que hoy por hoy, después de cuántos años, en pleno siglo XXI, se sigue dando. O sea, gente en oscuridad. Vuelvo y cito el pasaje: conoceréis la verdad y la verdad. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es aquel que le ha iluminado el evangelio, y aquel que realmente se sumerge de una manera profunda en la palabra de Dios para que nadie lo engañe, para que nadie lo someta. Pero en esa época ellos no tenían oportunidad. ¿Sabe por qué no había oportunidad? Porque ¿a dónde iban a acudir?
¿A dónde iban a ir ellos? ¿A internet? ¿Ellos iban a buscar en las diferentes aplicaciones? No, obviamente no. Entonces estaban simplemente sometidos a lo que les dijesen. ¿Sí o no? Es más, si alguien osaba o si alguien se atrevía de alguna manera a medio contradecir, inmediatamente lo declaraban hereje, lo descomulgaban y a la hoguera. Toda la gente tenía que tener ¿qué? Cerradita la boca. Calladito se ve más bonito, ¿sí o no? Entonces no podían chistar, no podían decir nada. Entonces, en medio de todo esto, de esta ignorancia, de este oscurantismo, de estas tinieblas, surge algo. Y es que tienes la oportunidad de salvar tu alma. Él tiene la oportunidad de salvar el alma de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo, no sé quién. Claro, esta es una luz de esperanza, pero tienes que pagar por ella. ¿Cómo la ven? Entonces, yo me pregunto, si de verdad hubiese sido así, aunque eso no era verdad, que este hombre tenía este poder y esta autoridad, porque él firmaba, las indulgencias eran un papel, digámoslo así, firmado por este personaje que le otorgaba a esa persona comprarla. Yo me pregunto, si hubiese así, de verdad, si hubiese sido así, pero no fue así, ¿por qué no lo hizo por amor y no por plata? O sea, si Dios le hubiera dado autoridad a este hombre de sacar las almas del purgatorio, pues lo correcto es que lo hubiera hecho por amor. O sea, ahí nomás se demuestra la corrupción en la que también estaban, la manipulación. Claro, si yo tengo una gracia de parte de Dios que dice, te voy a dar la autoridad a ti para que lo que tú determines, y mire cómo manipula la escritura, porque sí la manipularon el pasaje donde el Señor le dice a Pedro que todo lo que ates en el cielo será atado y todo lo que desates en la tierra será desatado y en los cielos, ¿cierto? Todo esto. Entonces como que si le está dando una autoridad, y eso obviamente es un pasaje tremendamente mal interpretado, ¿ya? Entonces se pegan de ahí para decir que tiene la autoridad, ¿no? De atar o de desatar, de perdonar o no perdonar. Y si hubiese, vuelvo y lo digo, aún si hubiese sido así, tenía que cobrar por eso. ¿Sí? No. O sea, ¿dónde está el amor entonces? Dijo, el Señor Jesús dijo, toda la escritura la podemos resumir en dos cosas. ¿Cuál le dijo? ¿Cuáles son las dos cosas que podemos resumir? Toda la escritura, todos los profetas, todo. Si queremos extraer todo, lo podemos extraer y colocarlo en dos puntos. ¿Cuáles? Dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el Papa amara al prójimo, ¿iba a permitir que se fueran para el infierno? No. Entonces aquí vemos nomás esto nos muestra la corrupción tan terrible. Y hoy por hoy, o sea, la verdad, yo digo, tenemos que hablar y tenemos que decir la verdad porque a la fecha de hoy siguen cobrando misas. Entonces, si el cura o el sacerdote tuviese la gracia, pues no cobre. Si fuese así, pero obviamente sabemos que no es así. En ti todo lo cobran. Ay, pero es que ustedes los evangélicos también cobran el diezmo. No sé, a mí no me digan nada de esas cosas porque primero no somos evangélicos en ese orden que nos quieren poner. Nosotros somos hijos de Dios cristianos y todo lo hacemos por amor y por gratitud y de manera voluntaria. Punto. Es así. Entonces ni eso me cabe a mí porque o aquí a alguien le han cobrado el diezmo, ¿sí? Aquí a alguien le han cobrado por oración. Aquí diga, levante la mano y delate la iglesia y póngala en evidencia. ¿Aquí a alguien le han cobrado por algo? ¿Sí o no? No, o sea, a mí no me metan en esa colada o a esta congregación no la metan. No sé si otras congregaciones cristianas o pseudocristianas lo harán, no sé. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios, pero no es así. No es así. Nosotros hacemos las cosas, sí, por obediencia, fidelidad y gratitud, pero de una manera bonita, genuina, sincera y totalmente en la voluntad de cada uno. Nadie bajo el temor ni el sometimiento de nada. Entonces, es terrible ver cómo aquella época entonces manipulaban de una manera impresionante. Entonces, claro, aparece esta primera figura y por supuesto que va a generar una luz de esperanza. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en toda esta historia? Martín Lutero, este monje que se mete
en el clero precisamente porque le dice a Santa Ana que lo proteja. Pues obviamente cuando él dice que le pide a Santa Ana que lo protege, pues obviamente eso muestra que pues de momento era un hombre religioso, ¿cierto? Igual que muchos. Sí era de buena familia, leíamos y estudiamos un poco que era de buena familia. De hecho, su padre quería que fuera un prominente abogado y se dedica más a la parte, pues, o se involucra con el clero. Y estando allí, pues era un hombre disciplinado y sigue estudiando profundamente. Recordemos, y esto se me había olvidado, y es que el pueblo era ignorante porque los tenían sometidos, era ignorante porque no tenían acceso a las escrituras, ¿cierto? Y era ignorante porque era analfabeta. O sea, eran muchas las causas por las cuales no conocía la verdad. Primero, por el sometimiento. Segundo, porque no tenían acceso a ¿qué? A ver, ¿dónde yo busco? ¿Dónde leo? ¿Qué existía para ellos? Nada, no había nada donde ellos pudieran decir, voy a confrontar lo que, ¿cierto? La escritura la tenían amarrada, la escritura la tenían ellos nomás, ¿cierto? La tenían confiscada solamente ellos. Y eso que es más, ni siquiera todos tenían acceso. O sea, hablo del clero, hablo de los que estaban involucrados, ¿cierto? Dentro de la religión, ¿ya? Curas, sacerdotes, obispos. Eran muy pocos los que tenían acceso a realmente las escrituras como tal, ¿ya? Entonces, eran muchas las causas por la cual había esta ignorancia, ¿cierto? Y añadido a eso, pues la dictadura, ¿no? Donde no era permitido aún, ¿cierto? Que nadie la tuviese. Entonces mire que el Señor en su sabiduría y en sus tiempos perfectos permite que este hombre empiece a estudiar, tenga acceso a los libros, que este hombre se ha preparado en varios idiomas. Martín Lutero era un hombre preparado, recuerdo que estaba estudiando para ser abogado y era de una familia importante, entonces tenían los recursos. Imagínense, si el 95% hasta más he leído que eran analfabetas, entonces era de muy prestigio aquel que pudiese hablar más de 2 idiomas. Y Martín Lutero hablaba el alemán, hablaba el latín, hablaba el griego, ¿cierto? O algo de él, no sé, no podría decir más, pero estaba preparado. Entonces, él tuvo el privilegio y vemos que esto es de Dios. Eso no, aquí no estamos exaltando y nunca exaltaremos a ningún hombre. La gloria siempre, de hecho, una de las 5 solas de la gloria sea dada a Dios, al único. Entonces, simplemente es historia y simplemente es un hombre que Dios usó en su momento. Y este hombre empieza a estudiar, tiene acceso, estudia, sabe leer y empieza a descubrir cosas que eran terribles que se estaban dando en el momento. Pero digámoslo que eso fue algo que se fue dando poco a poco. Eso no fue que él de una, no. Aún sus 95 tesis, las famosas 95 tesis que él toma y las coloca en la iglesia, digámoslo, de Wittenberg, ahí en Alemania, casi que la mayoría estaban enfocadas en las indulgencias, porque eso fue como lo primero que él empezó a refutar. O sea, él empieza a leer la palabra de Dios, él le dan las clases, digámoslo, él lo nombran profesor de esta universidad y le empiezan a dar, enseñe la carta de los Gálatas, enseñe la carta de los Romanos, enseñe la carta a los Hebreos. Entonces, en ese estudio y en ese celo por las cosas de Dios, y obviamente el Señor, porque lo que trae luz a nuestra vida, lo que nos da la capacidad de discernir entre lo que es verdad y lo que no, es la palabra. Es la palabra de Dios. Y abro un paréntesis aquí. Recuerdan, por ejemplo, cuando Pedro, el Señor le da una visión a Pedro y le dice: ve a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Y recordemos que de momento los judíos aborrecían a los romanos. Los judíos no se mezclaban, no participaban. Estaban bajo el yugo de Roma, pero ellos no obviamente participaban de nada que tuviera que ver de orden pagano. Y el Señor en una visión le habla a Pedro, Hechos 10, ¿cierto? En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles está esta historia. Y Pedro no de instante no quiere ir, porque dice: esa es la casa de un romano.
Y los romanos para los judíos eran personas, o gentiles, eran impuros. Y él le dice, no, Señor, porque yo no me he contaminado, ni he comido, ni nada impuro. Y el Señor, a través de esa misión, ¿se acuerda el famoso manto donde muestra muchas cosas, animales y todo eso? Y el Señor le revela, dice, no llames impuro lo que yo ahora he purificado, he bendecido. Y ya Pedro como que empieza a entender cuál es el propósito de Dios y posteriormente lo dice, ¿cierto? El Señor no hace excepción de personas, pero a la par de la visión de Pedro, en Hechos 10, a la par de la visión de Pedro, le está dando la visión también a Cornelio. Mire los propósitos de Dios, ¿no? Usa un romano en este caso, aunque habla muy bien de él, dice que es un hombre piadoso, bondadoso, generoso, o sea, le da unos muy buenos atributos, pero no por eso es salvo. Esto es importante, mire, y eso también tiene que ver con lo que estamos hablando, aunque hice un paréntesis aquí. O sea, si usted lee la carta, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, la referencia que se tiene de Cornelio es buena, ¿o no? Si no han leído, dice que es un hombre bueno, piadoso, justo, honorable, dadivoso, y que eso de alguna manera ha subido al Señor. Entonces, si la salvación fuese por obras, por buena gente, pues qué necesidad hay de que Pedro vaya a la casa de él, de Cornelio. Simplemente el día que muera Cornelio se va para el cielo, ¿sí o no? Pero no es así. El Señor envía entonces a Pedro a casa de Cornelio, y lo primero que hace Cornelio cuando llega Pedro, después de todo eso que en resumen lo dije, las visiones y todo eso, ¿qué es lo primero que hace Cornelio cuando ve a Pedro entrando a su casa? ¿Han leído? Dice que se postró, se arrodilló a los pies de Pedro. Claro, porque él diría, uy, si el Señor me mostró que viene un hombre, debe ser el superhombre, el superungido, mejor dicho, lo máximo, ¿sí o no? Y Pedro en su humildad ya había aprendido, porque era bastante, o sea, el Señor lo tuvo que tratar un poco y bastante, diría yo. ¿Qué le dijo Pedro? Sí, bésame el anillo, ¿cierto? O bueno, está bien, sí. ¿Qué le dijo él? Levántate, ¿qué te pasa? Yo soy un hombre igual a ti, no existe un hombre. Aquí nomás derrumba, nomás este pasaje derrumba este concepto católico romano de una figura, de una cabeza por encima, ¿no? De autoridad sobre todos. No, eso no existe. Aquí la autoridad es Cristo. Nosotros simplemente somos siervos de Dios, hijos de Dios, que por su favor, por su gracia y misericordia nos ha otorgado algo. Si tú tienes algo hoy es por la pura gracia de Dios. Puro mérito del Señor, absolutamente. Y Pedro le dice, levántate que yo soy hombre igual a ti. Pero aún hasta ese momento Pedro como que todavía no entendía, ¿no? Y llegó allá y un poco de gente y casi que, uy, pero es que estos son romanos, estos son paganos, ¿cierto? ¿Yo qué hago aquí? Pero no, el Señor me trajo con un propósito, algo quiere el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Pues bueno, ¿qué hizo Pedro? Lo que tiene que hacer cualquiera de nosotros. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar de la obra redentora del Señor, de su muerte, de su resurrección. Caminamos, hicimos, hemos dicho, cumplió Mateo 28, 19 al 20, ¿sí o no? Lo que hizo Pedro fue cumplir con el mandamiento de Mateo 28, 18 al 20. Vaya y hagan discípulos y enséñeles. Él empezó a enseñarles, a hablarles. Y mire aquí. Entonces Pedro terminó de predicar la palabra y le dijo, pasen todos acá al frente, voy a imponer las manos, ¿cierto? Y empezó randamagasilla, basaba, ¿sí? ¿Cierto? Y empezó a temblar, a saltar, ¿sí? Es que yo soy el ungido, y empezó a decir cosas raras y extrañas. ¿Han leído la historia? Dice que mientras Pedro predicaba la palabra, el evangelio, mientras hablaba de Cristo, mientras exponía claramente la palabra, ¿qué sucedió? Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es la palabra viva de Dios, la que toca, la que transforma, la que regenera, la que hace posible de que salgamos de la oscuridad. Es la palabra. Y esa misma palabra fue la que le llegó a Martín Lutero. Cuando empezó a leer la carta a los romanos, empezó a leer la carta a los efesios. Señor, hoy entiendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros,
no es don nuestro, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. ¡Pro! Explotó algo en él. ¿Qué explotó en Martín Lutero? Nos tienen ¿qué? Sometidos, nos han mentido, nos han engañado. Y él se quedó con eso, se quedó tranquilo, dijo, pero es que si yo hablo me voy a meter en líos. Es que si yo hablo me van a mandar a la hoguera. Es que si yo de pronto digo algo, se me viene todo el mundo encima. No, es que si yo hablo, qué vergüenza. Es que si yo hablo, qué pena. ¿Qué irán a decir? Él no se puso era un hombre temeroso, era un hombre religioso en su momento, por supuesto, como seguramente muchos de nosotros. Le había prometido algo a Santa Ana, como muchos de ustedes, si yo le prometimos al Señor de los Milagros Caídos de Buga, ¿sí o no? ¿O va a decir que no? O al de Chiquinquirá, a la Virgen, no sé qué. Igual como todos en algún momento en nuestra oscuridad, en nuestra ignorancia, religiosidad, tradición, como le quiera llamar, le prometimos a cualquier santo. A San Benito, ¿cierto? Dame novio. A San Benito es que le piden novio, marido. A San Antonio. Ya sabemos a quién le pidió Jenny, ¿cierto? Igual Martín Lutero. Pues, ¿qué podemos esperar de un hombre religioso? Pero cuando él va a la palabra de Dios, va a la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, le penetró hasta lo profundo y le abrió, ¿cierto? Y le mostró la luz de la verdad, de la palabra, y entendió de que la salvación es obra de Cristo, la salvación es gracia de Dios. No hay mérito alguno en el ser humano y menos tener que cobrar por ella. Gratitud, gracia, solo gracia. Y esto fue lo que disparó precisamente todo eso. Y Martín Lutero dice, y mire, la iglesia a la que yo pertenezco, porque él pertenecía precisamente de una manera activa. No era simplemente pasivo nominal, no, era activo, involucrado, era monje. Del orden, se me fue, no, jesuita no, agustino, era de orden agustino. O sea, involucrado, pero no le importó, o sea, y abro otro paréntesis, ¿no? El caso de Josías, el rey Josías, ¿recuerdan? Que lo hemos hablado, pero siempre me gusta, me encanta hablar de Josías, porque eso es lo que sucede cuando conocemos la escritura. El rey Josías, siendo muy joven, dice que él mandó a restaurar el templo, era rey de Israel, de Judá, ya estaba el reino dividido, era de Judá. Y cuando estaban restaurando el templo, dice que los que estaban restaurando el templo, de momento encontraron las escrituras, en este caso pues la ley, la Torá, ¿cierto? Estaban guardadas, escondidas, ocultas. Mire lo que hace, eso ha sido siempre el enemigo tratando también de ocultar, de esconder la verdad, ¿no? Pero Dios siempre se encarga de sacar todo a la luz. Por eso es la escritura que no hay nada que quede oculto, sino que el Señor siempre lo saca a la luz, todo. Entonces, estos hombres que estaban, mire, y reformando, ¿no? Hablando de la reforma, estaban reformando de alguna manera el templo también y encontraron la escritura, se la llevaron a Josías, la leyeron delante de Josías. ¿Y qué pasó? Dice que cuando Josías empezó a escuchar, ¿qué escuchó? La palabra, escuchó la palabra. Dice que se rasgó sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras era una manera, una manifestación de indignación, de molestia, de algo que no es, me molesto, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes se ha rasgado las vestiduras cuando ha empezado a leer la escritura? Uy, yo era tremendo idólatra, uy, yo era tremendo fornicario, uy, yo tremendo mentiroso, ¿sí? ¿No? Pues, Josías sí. O sea, eso muestra el celo. Era un hombre que a pesar de que estaba haciendo cosas equivocadas por religiosidad, por tradición, por ignorancia, porque eso demuestra que el rey Josías no tenía la escritura. Obviamente eso demuestra que no la tenía en sus manos. Pero cuando la tuvo en sus manos, cuando llegó a él y la escuchó, se molestó profundamente aún con él mismo. Dijo, ¿cómo es posible que yo no conociera esto? ¿Cómo es posible que nosotros estuviéramos sirviendo a los dioses paganos? Hemos ofendido a Dios. El Señor tenga misericordia de nosotros porque le hemos ofendido.
A pesar de que él podía haberse justificado, bueno, Señor, es que yo no sabía que mentir era malo, yo no sabía que fornicar era malo, yo no sabía que esto era malo, ¿sí? No, él no se justificó, él nos dijo, sí, Señor, y ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo? Le dijo a aquellos hombres, hagamos algo. Usted y usted, somos 4, calladitos, vaya, guárdelas allá otra vez, que nadie se entere, ¿cierto? Y sigamos tal cual. Porque eso pasa hoy. Hoy a muchos se les expone la verdad de la palabra, pero prefieren guardar eso para no salir de esa oscuridad, ¿cierto? Y por varias causas. Por placer, porque muchos quieren seguir en el placer del mundo, porque les encanta. Otros porque, uy, qué pena, qué vergüenza, o no soy capaz. Bueno, pueden haber muchas razones por las cuales muchos, cuando escuchan la verdad de la palabra, prefieren dejarla a un lado y seguir con su vida y no arrepentirse como hizo Josías y como no hizo Cornelio cuando recibió la palabra de Pedro. Obviamente el Señor a través de Pedro y recibió el Espíritu. Josías prefirió tener que confrontar su propia vida y confrontar al pueblo, porque dice que llamó al pueblo y expusieron la palabra abiertamente. Pero no solamente se quedó con eso. No solamente Josías se quedó con el punto de que, Señor, perdón. Y listo, ¿no? ¿Qué hizo Josías? Además de pedir perdón, además del arrepentimiento, obviamente que tuvo, ¿qué hizo? Cambios. Dice que empezó a quitar los altares de Baal, de las diosas, de no sé quién, que habían contaminado el templo. La luz del evangelio, la luz de la palabra hace que nosotros empecemos a santificarnos y a sacar de nosotros todo aquello que no glorifica a Dios. Josías empezó a derrumbar todo aquello que no glorificaba a Dios. Sin temor, sin miedo, a pesar de lo que podía haber pasado. Hasta la fecha, si usted lee la historia de Josías, existía la famosa serpiente de bronce que había sido levantada, que todavía la estaban adorando. La mandó a que la quebraran, la destruyeran. Porque dio cuenta que eso no glorificaba, no honraba al Señor. Entonces, es lo mismo que sucedió con Martín Lutero. O sea, la luz del evangelio, de la verdad de la palabra, lo llevó a tener que confrontar su mundo, su propia vida. Se vio confrontado a sí mismo. Pero también dijo, esto tengo que exponerlo, esto tengo que sacarlo a la luz. A pesar de que eso me cueste lo que me cueste. ¿Qué le podía haber costado a Martín Lutero, como a cualquiera históricamente, sacar la verdad del evangelio? La vida misma. La vida misma. Y yo creo que él era muy testigo de lo que habían hecho con algunos atrás. Con Wycliffe, con Hus, entre otros. Que se habían atrevido. Pero ¿sabe cuál fue el mayor atrevimiento de Martín Lutero? Confrontar a un personaje. ¿A quién? Al Papa. Los otros habían confrontado un tipo de doctrinas, habían confrontado ciertos argumentos, pero el primero que se dio a confrontar la cabeza visible de esta iglesia fue Martín Lutero. Lo atacó directamente. Y de ahí en adelante, pues obviamente, vuelvo y digo, esto dio pie, no fue el único. Y vuelvo y lo digo para que quede. No todo lo que hizo Martín Lutero fue bueno. O sea, obviamente él siguió con mucho de su religiosidad, todavía no comprendía, y eso es lo que conocemos nosotros como la revelación progresiva. ¿Qué pudo conocer Abraham de Dios? A pesar de que fue llamado amigo de Dios y justificado por la fe. Lo que conoció de Dios fue muy poco. Más conoció David. Pero lo que conoció David fue muy poco de lo que conoció su hijo Salomón. Y lo que conoció Salomón fue muy poco de lo que conocieron otros y otros y otros. Nosotros hoy somos muy bendecidos porque conocemos mucho más de Dios. No todo, pero sí mucho más de Dios de lo que conocieron estos hombres. Pero lo poco que conocieron de Dios lo llevaron a cabo, aunque eso les costara su propia vida. ¿No les parece extraordinario? Y nosotros hoy, conociendo mucho, somos más llenos de temor, de miedo y de infidelidad y de muchas cosas más. Que eso realmente nos exhorte a nosotros. Que estos hombres no temieron en su momento tener que enfrentar muchas cosas y sobre todo esas cabezas fuertes, ¿cierto? Que en diferentes épocas se han levantado como reyes, ¿cierto? Como emperadores, como papas y como hoy
aún dentro de la misma iglesia, ¿cierto? O pseudo iglesia, porque de verdad un hombre que esté gobernando equivocadamente no se le puede llamar ni líder, ni pastor, ni nada de esas cosas que le parezcan, ¿cierto? Un hombre de Dios hoy tiene que ser humilde. Un hombre de Dios hoy tiene que saber que la cabeza de la iglesia es Cristo, que nosotros somos su cuerpo y que estamos para honrarlo, servirlo y glorificarlo a Él en todo. Bueno, ¿qué pasó entonces con Martín Lutero? Recuerden que estamos viendo historia, ¿no? Este mes es de historia, vamos a seguir y vamos a entrar a las 5 solas en mayor profundidad. Entonces no se pierdan los próximos capítulos que van a estar buenísimos, muy buenos. Resulta que él saca sus 95 tesis, las enclava o las pone en el muro de la época, ¿no? Así como hoy existen muros, ¿cierto?, virtuales para poner cosas. Él va y las pone allí y expresa, ¿por qué no? Digamos lo que él inicialmente lo que quería era generar un debate. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que se acercó a leer eso, yo creo que no entendía mucho realmente de lo que estaba pasando. Imagínense, muy poquitos podían haber dicho o entendido lo que estaba allí. Pero el caso es que el mismo clero o la iglesia de momento, sí, los de mayor rango, por supuesto, y lo llaman a decir, bueno, ¿y usted qué le pasa? O sea, los estaba atacando directamente porque se estaba metiendo de una manera fuerte. ¿Con qué se estaba metiendo? Pues con el bolsillo, de alguna manera, porque es que todo esto lo que quería era realmente decir, ustedes están enriqueciendo. Mira, hoy en día, la gente va, ¿no? Es que al Vaticano o a las catedrales, que, hermoso. Sí, y no los mira como ojo de artista arquitectónico muy bonito. Pero uno mira eso y recuerde que todo se construyó bajo la sangre y bajo acabar con la vida de muchos. De muchos históricamente. Entonces se le metió perdónenme la expresión popular, Martín Lutero se les metió al rancho, feo. No solamente se metió con la cabeza, sino que se metió con la parte financiera. Porque es a nivel de todo el sector, el imperio que gobernaban ellos, pues obviamente las riquezas de las riquezas se conseguían de esta manera. Entonces, claro, estaba atacando directamente las finanzas. Imagínense, estaba atacando la corrupción. ¿Usted sabe los que hoy atacan la corrupción y las finanzas? ¿A dónde van a parar? Este hombre, además de la parte espiritual que estaba atacando, la parte dogmática, la parte teológica, obviamente estaba atacando una parte muy importante de ellos. Ahora, ¿las finanzas son importantes? Por supuesto. Toda comunidad se sostiene, hablándolo físicamente de las finanzas, pero no de esa manera. No mintiendo, no engañando, no manipulando. ¿Ya? Entonces, se estaba metiendo en líos al hombre. Entonces lo llaman a rendir descargos. O sea, y todo comienza allí. O sea, él le dice, se tiene que refutar, se tiene que negar a todo esto, ¿cierto? Y él, ¿se acuerda que lo leímos? Va a decir, no, a menos que alguien me demuestre que estoy equivocado bíblicamente, no me voy a retractar. ¿Quién le pudo refutar a él? Nadie. Entonces, aquí comienza todo esto, esta historia de la reforma y de cómo el Señor a través de esto empieza a traer verdad nuevamente y luz a la iglesia, al renacimiento. Entonces sucede algo extraordinario y vuelvo y lo digo, el Señor en sus tiempos es perfecto. ¿Qué sucede por esos días? Algo extraordinario es que aparece la imprenta. Recordemos que ¿por qué el pueblo estaba sometido en la ignorancia? ¿Por qué? Porque no tenía acceso. Entonces miren que el Señor por esas fechas mismas y vemos la soberanía, la gracia y cómo el Señor gobierna de una manera extraordinaria. Por esos días precisamente se da la posibilidad de la imprenta, o sea, de masificar la escritura. O sea, si eso hubiera sucedido antes, no se hubiera desarrollado como se desarrolló en el momento, porque ya empiezan a imprimir. Además de eso, ¿sabe qué hacer Martín Lutero? Y entre otros, empiezan a hacer traducción de la escritura que solamente estaba en un idioma. ¿Cuál era el idioma? Y era el idioma que predominaba en el clero y que solamente ellos tenían acceso. Era el latín. ¿Quién entendía el latín? Nadie. A veces ni ellos mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Empieza a traducir. Ahora, no fue el único, hoy lo digo. Fueron, inclusive antes de él, otros también. Pero lo hace, y lo hace, que él era oriundo ¿de dónde? O sea, ¿cuál era su país de origen? Alemania.
Entonces, ¿qué es? Obviamente lo primero que él hace cuando él sale huyendo y lo esconden durante un año, porque la iglesia lo empieza a perseguir, la iglesia romana, en cabeza pues de ese personaje, él empieza a hacer la traducción del latín, porque él sí podía hacerlo, al alemán. Y entonces, ¿qué hace posible? Que la escritura, que era solamente para algunos pocos, en un idioma para pocos, empiece a ser una lengua, ¿cierto?, para el pueblo, ¿cierto? Una lengua para todos. Empieza a masificarse la escritura y además de eso ya nos empezamos a abrir un poco. Aparece una figura también importante o un reformador importante, Juan Calvino, un suizo. Creo que sí era suizo. Bueno, no sé, hay que dar de tarea, creo. Pero lo que sí sé es que él es el que primer hombre o uno de los que empieza a fomentar el estudio. Entonces, en la ciudad de Suiza, de Ginebra, él y seguramente muchos dan apertura a la primera escuela pública, digamos, popular. ¿Ya? Popular. Existían, sí, pero eran para muy pocos. O sea, ellos empiezan a hacer posible que el pueblo, porque precisamente lo que ellos están defendiendo dentro de la reforma es que ¿qué dice la iglesia romana? Que los únicos que tienen autoridad o que los únicos que pueden tener acceso y los cuales Dios les revela la escritura son ellos y nadie. Es más, si usted no es del clero y se atreve, usted puede ser excomulgado. O sea, temor, o sea, te decían, si tú vas a leer la escritura, eso no es para ti, eso es para nosotros. Nosotros somos los únicos autorizados de parte de Dios en poder revelar, en poder leer y tener discernimiento. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Rompe con eso, porque ya empieza a leer la Biblia y se da cuenta de que ahora el Espíritu de Dios está sobre toda carne y que el Espíritu de Dios es el que da discernimiento y conocimiento a todos. O sea, que el Señor está abierto ¿a quiénes? A todos. Él es el sumo sacerdote. Recordemos que la figura de sumo sacerdote era un solo hombre que podía entrar al lugar santísimo, ¿recuerdan? Pero en la muerte de Jesús, cuando el Señor entrega su vida en la cruz, dice que el velo se rasga. Eso quiere decir que ahora ese lugar que solamente podía entrar una sola persona una vez al año para exponer el sacrificio, la sangre en el propiciatorio para cubrir el pecado, ahora a través de Cristo, que es el sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, nosotros todos tenemos acceso a Dios. Y el apóstol Pedro termina rematando diciendo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, a todos nos da el orden de que todos podemos entrar a la presencia de Dios, todos, y tenemos acceso a su palabra y que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno. O sea, eso derriba todos esos argumentos que ellos tenían que solo eran ellos. Entonces, Martín Lutero y los reformadores, ya con esta convicción clara y plena, ¿qué hacen ellos? Dicen, vamos a traducir la escritura al vulgo, ¿cierto? Digámoslo. Eso tiene una palabra. Lenguas vernáculas, si no estoy mal, sí. O sea, para todas las personas que puedan leerlo. Pero ¿cómo le vamos a traer Biblias al pueblo si el pueblo no sabe leer? ¿Qué debemos hacer entonces? Enseñémosle y empieza a surgir escuelas, empiezan a surgir universidades para todos. Entonces mire que la reforma no solamente trajo algo maravilloso espiritual, sino que empezó a traer bienestar, empezó a traer prosperidad a los pueblos. Y muchos pueblos, muchas naciones tomaron la reforma. Ahora, desafortunadamente, el enemigo es cosa terrible. El enemigo es de los que como que se va acomodando a los tiempos también, ¿no? O sea, como dice por ahí popularmente, pesca en río revuelto. Entonces, ¿qué dijo? No, los tenía en la oscuridad, los tenía en las tinieblas, los tenía en todo eso, pero ahorita ya como que esto va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Piensa por un momento las personas que decían, imagínense, yo tengo que trabajar todo el día duro, toda la semana, pagar impuestos, porque les impuestos sobre impuestos, y encima de eso indulgencias, y aparece de la noche a la mañana algo, bueno, no tan de la noche a la mañana, pero sí aparece cuando te van a decir, mira, ya no vas a tener que pagar más. Eso no es una buena noticia. Una maravillosa noticia,
que te digan a ti, no, es que ya nos enseñaron que nos tenían engañados, nos enseñaron que no tengo que pagar, que ya Cristo pagó y todo eso. Entonces es una noticia maravillosa. Entonces imagina la cantidad de gente que le digan, mire, ya no tienes que pagar, ya tienes acceso directo a la presencia de Dios, fuiste salvo por gracia. Esas son noticias, y de hecho sí es la esencia del evangelio. Pero recordemos que el evangelio se tiene que predicar de manera completa. Y hoy desafortunadamente se está viviendo algo muy similar, y en donde se predica el evangelio solamente de esa manera, la gracia de Dios. O sea, sí, igual le digo, por supuesto que es parte del evangelio, pero el evangelio, la buena noticia es completa. Tiene que darse completa, ¿cierto? Y el evangelio completo es: el Señor murió por ti en la cruz, no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacerte es arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y eso lo vemos cuando vimos la vida de Josías. Josías se arrepintió, recibió la palabra y se arrepintió. Sí. Y cambió. Sí. Y dejó y derribó y sacó y quitó todo lo que era pagano de su vida y de alrededor. Sí. Y el evangelio tiene que ver que sí, recibimos por fe, por gracia, y es don de Dios, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una responsabilidad. Entonces hoy también, desafortunadamente, en todo esto se predica un evangelio donde simplemente hace esta oración de fe, recibe al Señor en tu corazón, te perdona y basta. Como si ya hasta ahí llegara todo, ¿cierto? Pero no se habla de la santidad. No se habla de una iglesia sin mancha, sin arruga. No se habla de buscar fielmente al Señor cada día. Entonces muchos se quedan con lo primero y dicen, no, ya el Señor murió por mí. Entonces eso pasó en la época. Claro, maravilloso que me digan a mí, ya no vas a pagar más, ahora es gratis. ¿Quién no quiere cosas gratis? Todos quieren cosas gratis. Ahora la salvación es gratis, la recibo. ¿Pero eso transforma vidas? No. Si no hay un arrepentimiento, dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará la misericordia de Dios. No soy salvo por obras. Claramente ya lo estamos exponiendo. Claramente es una de las olas, solo por gracia. Pero la gracia de Dios en mí me santifica. El Espíritu Santo que mora en mí me lleva a la santificación y a la regeneración. Nadie que diga que es cristiano, que ha nacido de nuevo, puede seguir siendo igual, porque el Espíritu Santo tiene la tarea de santificarte y de regenerarte. ¿Ya? Entonces, si nos quedamos con la sola idea de que el Señor me salva, no, pues ¿quién no? Como lo he dicho antes, y con eso termino. Si a usted le muestran un Salvador, ¿quién no se quiere salvar? Si a usted le dicen, te vas a ir para el infierno, pero hubo alguien que pagó el precio y ya no te vas a ir para el infierno, ¿quién va a decir, no, yo me quiero ir para el infierno? ¿Quién? Nadie. Todos van a decir, sí, amén, yo paso adelante, sí, yo lo recibo. Claro, ¿quién no quiere recibir esa gracia? Pero apenas te digan sí, pero además de la gracia tienes que recibir a Cristo, no solamente como Salvador, sino como Señor. Como Señor. Y tener a Cristo como Señor es someterse a Él. Es someterse a su voluntad. Es someterse a su palabra. Es buscar la santidad. Ahí sí ya no gusta. Ahí sí no. Porque todos tienen una idea de Dios, ¿no? Como que de alguna manera el Génesis dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy muchos es lo contrario. Han hecho a Dios a su imagen y semejanza. Entonces la mayoría cree en Dios, pero el Dios en el cual yo creo es el que me permite hacer esto, vivir de esta manera. Yo no estoy tan de acuerdo, eso no me gusta. Y han tomado la Biblia, la palabra de Dios, como un menú, como un buffet. ¿Qué es un buffet? Donde usted va y escoge, ¿no? A mí no me gusta la racacha, a mí no me gusta la remolacha, a mí no me gusta el brócoli, no me gusta la cebolla. Entonces empieza a escoger, ¿no? Y empieza a echar en el platico. Entonces esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y muchos han cogido la vida cristiana y la Biblia así, donde esto no me gusta, donde esto no es para mí, donde esto no lo comparto. Pero esto sí, donde dice el Señor, pide lo que quieras y será hecho. Venga, echemos doble porción. Así no funciona y esa no es la vida cristiana. Si vas a aceptar a Cristo, tienes que aceptarlo como Señor y Salvador.
como Señor y Salvador. Recibimos la gracia de Dios, pero también nos comprometemos. Es nuestra responsabilidad de vivir para Él, para su gloria, donde tomamos su palabra como normativa y autoritativa, donde reconocemos que solo Jesucristo salva. Él es el camino, la verdad y la vida, donde reconocemos que toda la gloria es para Dios. En esa época la gloria era para el Papa, y él quería que le dieran la gloria y se empavonaba. No, aquí nadie se puede empavonar. Aquí toda la gloria es para el Señor. Y hoy en día empavonan hombres, ¿no ha visto? Aún supuestos pastores, donde le dan todo honor y gloria y él decide y hace y deshace como quiera. No, Dios nos guarde. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Amado Señor, muchas gracias, bendito Rey, por este tiempo, por esta mañana, por este día, Señor, tan hermoso que tú nos permites compartir aquí como pueblo, Señor. Padre, hay tanta gratitud en mi corazón, Señor, de saber y conocer todo esto, Señor. Cada vez que yo recuerdo, leo, me instruyo en todo esto, aún históricamente, Señor, esto me llena mi corazón de tanta paz, de tanto, Señor, gozo, pero a la vez también genera temor en mí, Señor. Padre, porque, Señor, definitivamente tú estás sobre todo, tú eres soberano y todo está bajo tus pies, Señor. Padre, ¿quién es el hombre y quiénes somos nosotros para decirte algo? ¿Qué le podrá decir el barro al alfarero? Nada. Señor, tú eres el alfarero, Señor, tú eres el que construye, el que edifica, el que pone, el que quita, Señor. Y si hoy, Señor, hoy celebramos este día, hoy celebramos esta reunión, hoy celebramos algo y podemos ser llamados hijos tuyos, pueblo santo, pueblo redimido, apartado, es por mérito 100% tuyo, Señor. De mi parte solamente arrepentimiento, de mi parte solamente reconocer que tú eres el Señor y anhelar y procurar y esforzarme cada día, Señor, no porque ello me lleve a la salvación, porque ya la salvación ha sido dada. Nada tengo que hacer para ser salvo. Eso lo vimos, Señor, y lo vemos a través de tu palabra, y es lo que en el oscurantismo se daba, Señor. No, tú nos has traído la verdad de tu evangelio. Padre, pero esa libertad no es para que hagamos lo que queramos, Señor, y para vivir de la manera que cada uno cree que debe vivir. No, es para vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Que es tu palabra la que nos da la guía, es tu palabra, Señor, la que nos exhorta, la que nos convence a través de tu Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tú eres verdad. Señor, oro en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de nosotros, cada día, recordemos esto, Señor. Recordemos, Señor, que tú en diferentes tiempos has levantado hombres, has levantado mujeres aún, Señor, también, para que te glorifiquen, Señor, y anuncien tus virtudes. Señor, que nosotros no seamos menos a este llamado, a esta responsabilidad. Hoy estamos en el siglo XXI. Seguramente ya no estamos en el medioevo, no estamos en el oscurantismo de esa manera, pero sí, Señor, hay un velo, Señor, de ignorancia, hay un velo de comodidad, hay un velo de confort, hay un velo de religiosidad todavía, Señor, que necesitamos que seas tú a través de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, que levantes muchos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Wycliffe, como entre otros, Señor, no perfectos, no hicieron todo bien, Señor, no, y nadie, ¿quién de nosotros puede decir que solo tú, Señor? Pero sí muy dispuestos a dejarnos usar, Señor, de momento por lo que tú quieras hacer, Señor, en este mundo. Es más, Señor, hoy reconocemos que somos llamados a esto, ni siquiera es opcional, no es opcional, Señor, es un mandamiento, es un deber que tenemos como pueblo tuyo, Señor, de anunciar tus virtudes a todos, Señor, a toda lengua, a toda nación, Señor. En la medida que tú nos des esa posibilidad, Señor, de estar aquí, donde quiera que nos llevemos, seamos luz, seamos embajadores, Señor, para que este pueblo que hoy, Señor, divaga en la ignorancia, en la religiosidad, en diferentes posturas y filosofías, lleguen al pleno conocimiento de tu verdad, que es la única verdad que hay, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos que se han dispuesto a venir a este lugar por obediencia, porque el estar aquí congregados es también una muestra de gratitud, pero también de obediencia. Señor, gracias. Tú eres el que bendice, el que sostiene, el que fortalece, el que consuela, el que sustenta a tu pueblo, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor, por las personas que siempre se disponen a ayudar, a colaborar.
para que esta obra crezca, se sostenga, se multiplique. Gracias porque sé que lo hacen de corazón, con gratitud, con bondad, con generosidad, Señor. No por obligación, no por necesidad, sino porque hay un corazón alegre y agradecido. Gracias, Señor, porque hace posible con toda esta manifestación, Señor, de bondad y de gratitud, que podamos seguir adelante, Señor, y todo lo que tú tienes preparado para tu pueblo se desarrolle como debe ser, Señor. Gracias, Señor, y quedamos en tu presencia. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y colocamos este nuevo inicio de semana, como siempre, en tu presencia. Amén. Bueno, familia, gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tengan un resto de día, de comienzo de semana también muy bendecida. Y si el Señor lo permite, entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Bendiciones para todos. ¿Qué dije yo?